arrancar por saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. Espero que le hayan trabajado bastante al reto. Yo sé que muchos de ustedes han tenido dificultades, hay unos que de pronto no han podido ir al ritmo que quisieran, entonces voy a hacerles este regalito de Navidad. ¿Listo? Les voy a mostrar el paso a paso de cómo se debe hacer en Python y les voy a mostrar función por función cómo funciona. ¿Listo? Cómo está en este momentico ya corriendo el programa. Primero que todo, yo les había puesto un video donde explicaba, hacía un análisis del problema, ¿sí? y una posible solución. Obviamente hay muchas, pero pues espero que esta que les voy a mostrar ahorita les pueda servir para que puedan terminar el reto. Ahí si van a hacer trampa, pues háganla, pero la idea es que por lo menos entiendan qué fue lo que yo hice. ¿Listo? Entonces, siéntanse libres de utilizar código del que van a ver ahí en la pantalla. Tampoco les voy a mandar el código. ¿Listo? Entonces, ahí está. Cuando yo ejecuto el programa, bueno, primero que todo entendamos qué es lo que nos piden. ¿Listo? Nos dicen, hay una sola calle, tiene 2000 direcciones. ¿Listo? En esas 2000 direcciones tengo que meter 10 CDA. ¿Listo? La calle es ancha y en esa calle tengo casitas en el lado derecho y en el lado izquierdo. Entonces, por poner un ejemplo, en el número 5 tengo el número 5 derecho y el número 5 izquierdo. Pero si de pronto en el número 5 metí un CDA, ese CDA ocupa todo el ancho de la calle. ¿Listo? Entonces va a ocupar esas dos posiciones. ¿Listo? Entonces necesito llenar todas las direcciones, las 2000 direcciones, y necesito luego asignar los 10 CDA. Entonces yo lo hice de manera aleatoria, ¿vale? Porque pues no voy a esperar a que el usuario me empiece a escribir 2000 direcciones, me voy a demorar toda la vida. Entonces hice una funcioncita que me lo hiciera de manera aleatoria. Entonces, teniendo la lista de los CDAs y todas las direcciones, lo que tenemos que hacer nosotros es, primero, saber cada CDA cuáles direcciones va a atender. ¿Listo? Y el criterio para eso es que cada CDA va a atender la dirección que le quede más cerquita. Eso está mucho mejor explicado en el videito anterior. ¿Listo? Después de que ya tengo la lista de los CDA con las direcciones que debe atender cada uno de ellos, entonces lo que tengo que hacer es asignar las citas y hay unos criterios para asignación. Arranco en el día 1, en la hora 0, en el minuto 0, la siguiente cita sería en el día 1, en la hora 0, minuto 20, día 1, hora 0, minuto 40, y ahí llené la primera hora. Entonces seguiría en el día 1, hora 2, minuto 0, después día 1, hora 2, minuto 20, luego día 1, hora 2, minuto 40, y ahí pasaría la tercera hora. Cuando termina las 5 horas, es decir, llega a la cuarta hora con 40 minutos, tiene que cambiar de día. ¿Listo? Entonces, si el CDA tiene poquita clientela, por decirlo de alguna manera, tiene que asignar poquitas citas, pues seguramente termina en un solo día. Pero si el CDA tiene una lista bastante grande, que es lo más seguro porque son 2000 direcciones, entonces pues se va a demorar varios días. ¿Listo? Entonces, aquí va pues la ejecución del programa. Lo primero que yo hago es, vamos a ejecutarlo. Listo. Entonces me dice, la lista de direcciones es la siguiente y empieza la 0 al lado derecho, la 0 al lado izquierdo, la 1 al lado derecho, la 1 al lado izquierdo, la 2 al lado derecho, la 2 al lado izquierdo, y por aquí me asignó un CDA, ¿sí? Un centro de asignaciones. Me asignó el número 6. ¿Listo? Perfecto. Luego siguen las direcciones, la 4 al lado derecha, la 4 al lado izquierda. Entonces miren que este CDA me ocupó toda la 3. 3 izquierda y 3 derecha. Por eso no vemos sino el CDA 6. ¿Listo? Seguimos así sucesivamente. Luego nos asigna por aquí otro CDA. Seguimos asignando derecha, izquierda. Asigna otro CDA y así hasta que termina la asignación. Yo no lo hice para 2000, lo hice para 50, pero lo hice en una variable que simplemente es cuestión de cambiar el numerito allá. Entonces, ya vamos a arrancar a... Bueno, vamos a continuar mirando.
Bueno, muchachos, entonces aquí les voy a mostrar primero la estructura. En el código, digamos, al lado izquierdo, ustedes van a ver 3 archivitos. Yo tengo el archivo main y las funciones que me hacen que esto pues trabaje bien están en un archivo que se llama funciones semana 4. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es, en el main, importo funciones semana 4 y le pongo un nombrecito, le digo como F4, de tal manera que cada que yo ya vaya a llamar una función, pues lo que hago es que digo F4 punto y el nombre de la función. En el caso pues de que necesite parámetros, tengo que enviar los parámetros obviamente, así como por ejemplo en esta. Asigna direcciones CDA y mando la lista de direcciones. Entonces vamos a ejecutarlo otra vez para mostrarles cómo funciona. Aquí él me saca todo. Lo primero es que me asigna las 2000 direcciones, pero yo trabajé con 50 nada más. Y derecha, izquierda, los CDAs, eso era lo primero, ¿cierto? Luego me tenía que decir las direcciones en las cuales estaban los CDAs. Entonces, en la número 6 tengo el CDA 0, por ejemplo. Entonces vámonos para la lista y miramos que efectivamente en el número 6 tengo el CDA 0, ¿sí? ¿Cómo así? Claro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Esa es la posición que tiene el CDA 0 en la lista de direcciones. Listo. ¿El CDA 5 dónde está? Pues por aquí me sacó el reporte. Listo. Entonces, en la 17 está el CDA 5. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, era lo primero. Asignamos los CDAs, asignamos todas las direcciones y luego vamos y buscamos dónde están los CDA. Listo. Una vez hayamos tenido esas dos cosas claras, ahora sí podemos arrancar a trabajar. Las direcciones asignadas a cada CDA son, yo tengo que buscar las direcciones que le tocan a cada CDA. Entonces digo, al CDA 0 le tocan la 0 derecha, la 0 izquierda, la 1 derecha, la 1 izquierda, la 2 derecha, la 2 izquierda, etc. ¿Cuál era el criterio para esa asignación? El criterio para esa asignación era el CDA más cerquita. Entonces, si miramos la lista, nos damos cuenta que, pues, si por aquí está el CDA 0, obviamente todas las que estén hacia el lado de arriba van a ser asignadas al CDA 0 porque para allá no hay más, ¿vale? Y para este lado de abajo, entonces tengo las que estén más cerquita. El 4D va para el CDA 0, el 4I también, el 5D, el 5I, el 6D también va para el CDA 0, pero ya el 6I, mire que le queda más cerquita llegar al CDA 5 que está por aquí abajo. Entonces tengo que hacer una función que descubra eso. ¿Cuál dirección le asigno a cuál CDA? Y el criterio es ese, el que le quedará más cerquita. Entonces miremos el 0 otra vez, ¿vale? Entonces este debería tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, y por aquí 7, 8, 9, 10, 11. 11 direcciones asignadas que irían hasta el 6D. ¿Listo? Entonces vamos a ver si sí me lo hizo. Dice el CDA 0, miren que va hasta el 6D, desde la 0 derecha, 0 izquierda, 1 derecha, 1 izquierda, 5 derecha, 5 izquierda, hasta la 6 derecha, ¿vale? Porque la 6 izquierda ya está más cerquita del CDA 5. Entonces miremos a ver, el CDA 5. El CDA 5 ya tiene la 6 izquierda, mire. Y la 7 derecha, la 7 izquierda, ¿vale? Entonces ese era el criterio pues para poder hacer las asignaciones. ¿Listo? Bueno, después de que ya tenía todas las asignaciones de las direcciones que le correspondían a cada uno de los CDAs, entonces tenía que hacer las citas. ¿Listo? Entonces lo que ponemos aquí es las citas asignadas a cada CDA son, y arranco, las citas del CDA 0 son la que empieza en el día 1, hora 0, minuto 0, día 1, hora 0, minuto 20, día 1, hora 0, minuto 40. Se acabó la primera hora, entonces día 1, hora 1, minuto 0, día 1, hora 1, minuto 20, día 1, hora 1, minuto 40, sigue la segunda hora, día 1, hora 2, minuto 0, y así sucesivamente. Hay CDAs que se gastaban muchas más horas o incluso días, dependiendo de cuánta clientela tenían, por decirlo de alguna manera, cuánta gente tenían que atender. Entonces, ya tengo todo el programa funcionando, ahí están las diferentes partes, se asigna la lista entera, luego se asignan los CDAs, se muestran las direcciones de los CDAs porque las necesito para mandar para allá como parámetro, y listo, aquí están las dos.
Bueno, muchachos, entonces, como pueden ver ahí, ya tenemos el resultado gruesito, ¿cierto? El resultado gruesito que era eh, cuáles eran las direcciones que tiene cada uno de los CDAs desde el 0 hasta el 9, ¿sí? Y cuáles fueron las citas que se asignaron, las horas y días de las citas que se asignaron a cada uno de los CDAs. Ese era todo el ejercicio. Entonces miren lo fácil que estaba. Importo pues las funciones de la semana 4, que es allá donde tengo todo el funcionamiento, pues el engranaje, y arranco por aquí. Primero, a lista direcciones, que es una cajita que me inventó por arte de magia, le mando el resultado de generar direcciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues obviamente que esa función me va a devolver algo, y ese algo lo voy a meter ahí. Entonces aquí genero direcciones, es lo que necesito que me entiendan por ahora. Listo, sigo. Lista direcciones, que es otra cajita que me inventó por arte de magia, ahí voy a meter lo que me devuelva esta función. Esa función se llama asigna direcciones CDA. ¿Listo? Entonces esa nos devuelve una lista con todas las direcciones, incluyendo las de los CDA. Esa fue la que les mostré ahí. Decía el 0D, el 0I, el 1D, el 1I, en fin, y también por allá metidos en la mitad estaban los CDAs. ¿Listo? Entonces la primera me generó las direcciones del 0 al 2000 o al 50 en este caso, y esta segunda ya me mete los CDA ahí, ¿vale? Después, entonces, voy y busco con esta función las direcciones de los CDA, ¿listo? Y ahorita les mostraba, si el CDA por allá me aparece en la 18, no quiere decir que esa sea la posición que esté utilizando en la lista. ¿Por qué? Porque yo tengo derecha e izquierda. ¿Sí? Entonces cuando llegó a la 18 ya me han asignado por allá 30 y pico de direcciones, dependiendo, ¿cierto? Acuérdense que los CDA cogen tanto la izquierda como la derecha. ¿Listo? Entonces, una vez que tengo ya esa lista de los CDAs, esa es la que yo utilizo como parámetro para llamar otras funciones. ¿Listo? Entonces, pilas, pues muchachos, que ya tengo todo lo que necesito. Y aquí dice, vea, ya tengo la lista de todas las direcciones en lista direcciones, que vean aquí. Y ya tengo la lista de las direcciones de los CDA en direcciones CDA. Entonces, esta es muy importante, que están las listas de todas las direcciones. Y esta es muy importante porque son las direcciones donde están los CDA ubicados. Entonces, después que digo, print, la lista de direcciones es la siguiente, táquete. Y aquí simplemente hago un forcito que me diga, para. Entonces, dirección, que es un nombre que me inventé, una variable, en lista de direcciones, imprímame la dirección. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, la lista de direcciones es la siguiente. Y me va imprimiendo todas las direcciones. Esto. Y después hago una rayita, véala aquí, como para separar la cosa. Las direcciones de los CDA son las siguientes. Entonces, imprimo direcciones CDA, véalas aquí. Solo son 9. ¿Listo? Ahí está, muy fácil. Ahora sí empieza la carnita de esta vaina. Póngale pues cuidado, muchachos. Decía asigno empleo, ¿sí? Asigno empleo es una función que básicamente lo que hace es que coge a cada CDA y le asigna las personas a las cuales les queda más cerquita ese CDA. ¿Listo? Eso es lo que hace, ¿vale? Esa todavía no asigna las citas. Entonces yo voy a llamar a la función asigna empleo y lo que me devuelva de allá, que va a ser todo esto que vemos aquí, las direcciones asignadas fueron, es todo eso, por cada CDA, eso lo voy a meter por aquí, donde dice CDAs con clientes. Esto. Entonces, para efectos, digamos, de lo que es el CDA, el cliente es todo el que va a ir a pedir que le asignen allá, ¿vale? Entonces, al CDA le tocaron todas estas, al CDA 1 le tocaron todas estas, al CDA 2 le tocaron estas poquitas, al CDA 3 solamente le tocó una. Vamos a ver por qué al CDA 3 solamente le tocó una. CDA 3 solamente le tocó una, porque para el lado de arriba tengo otro CDA y para el lado de abajo tengo la que le tocó, porque la otra ya le toca al otro CDA, al CDA 1. Listo. Entonces, eso nos deja, pues, como ver que sí está funcionando bien. Listo. Entonces, lo que hago ahí es, pues, básicamente, se lo asigno aquí, las muestro, ahí las mostré ya, ¿sí? Y después
Después lo que tengo que hacer es básicamente coger, como al CDA al S0 le tocaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 direcciones, entonces ya yo arranco a asignar en el día 1, en la hora 0, el minuto 0, y a 1, hora 0, minuto 20, y así sucesivamente, hasta que las asigne todos. Luego cojo el siguiente CDA, el número 1, y les asigno las horas de la cita. Luego cojo el CDA número 2 y le asigno las horas de la cita. Cojo el número 3, solamente tenía una cita, y así sucesivamente, hasta que termino con los 9 CDA. Eso era todo, muchachos. ¿Listo? Entonces, pilas pues. Aquí, en esta última partecita, yo lo que hice fue llamar a asignar empleo y le dije que dijera las direcciones asignadas a cada CDA son, ¿sí? Las direcciones asignadas a cada CDA son, y me mostrara, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Para cada CDA en la lista de CDAs con clientes, que ya por aquí me la devolvió alguien más arriba, entonces imprima CDA y tengo un contadorcito. Entonces, el CDA 0 tiene las siguientes direcciones y pues eso ya lo tengo metido ahí, ¿vale? ¿Dónde? Muchachos, miren, un for. Aquí estamos cogiendo un elemento de esa lista. Entonces, cada que él le da una vuelta al ciclo, él saca un elemento de ahí, en este caso saca un CDA y me muestra las direcciones asignadas. Listo. Incremento el contador, simplemente para efectos de poder mostrarles aquí en qué CDA estoy. Hasta el momento, CDA 0, CDA 1, CDA 2, Listo. Y por último, entonces imprimo otra rayita, véanla aquí, y dice las citas asignadas a cada CDA son, veas, las citas asignadas a cada CDA son, y ya arranco. Listo. Eso era todo, muchachos. Entonces, importante primero entender cómo es que funciona. Y miren, la mayoría de las líneas de código aquí son puros comentarios. Vale, la carnita del cuento está pues metida obviamente aquí en funciones semana 4, que son las que me ejecutan todo esto. Vale, entonces, lista de direcciones, genero las direcciones. Otra vez, en esa misma lista de direcciones, ya asigno las direcciones CDA. Esto, ya fue donde dije, vea, aquí meta un CDA, aquí meta otro CDA, aquí meta otro CDA. Esa fue la que hice random, ahorita les muestro cómo se hizo. Direcciones CDA, eso ya me lo devuelve esta función que dice lista CDA, que es la que me devuelve esta listica de las direcciones de los CDA. Listo. Esta función, bueno, será esa. Y ya la otra, listo, ya tengo la lista de las direcciones de los CDA, ya tengo la lista de las direcciones de todo el mundo. Entonces ahí sí vamos a lo que nos convoca ahora, muchachos, que era digamos, lo más difícil, por decirlo de alguna manera, que era mirar a ver a cada uno cuál CDA le tocaba, de acuerdo a su distancia, uno, y lo dos, asignar las citas. Esas eran las dos cosas gruesas que había que trabajar. ¿Listo? Entonces, vámonos para esas cosas gruesas. Mentiras, vamos a hacerlo de a uno. ¿Vale? Genera direcciones. Me voy para el otro archivito y busco por aquí la función que se llama genera direcciones. Vean lo fácil que era, muchachos. Yo hice aquí un truquito y fue que solo asigné el lado derecho al comienzo. ¿Listo? Cogí y dije, bueno, por aquí yo estoy haciendo 50 calles, pero si yo cambio este numerito, puedo cambiarlo por 2000 y funciona exactamente igual. ¿Listo? Bueno, para ejecutar algo que estoy haciendo que me genere aleatoriamente, y por allá lo vimos en uno de los laboratorios, yo utilizo random, entonces me toca importarla. ¿Listo? Importo random. Defino que el tamaño de la calle van a ser 50 nada más, porque era muy tedioso pues ponerme a mirar a ver si funcionaba o no cuando era muy grande. Listo, y aquí está, genera direcciones, listo. Direcciones es una lista vacía. ¿Por qué? Porque yo quise arte de magia. Iterador es 0, listo. Mientras que el iterador sea menor o igual al tamaño de la calle, es decir, en este caso 50, entonces direcciones.append, agréguele a direcciones, al final agréguele el iterador, que en este caso era 0, y súmele una D, concaténele una D. Entonces, por eso es que por aquí me le pone el 0, rayita D. ¿Listo? Después, el iterador va a subir a 1, entonces rayita 1. Después el 1, rayita D, solamente puse las derechos. Entonces el 0D, 1D, 2D, 3D, 4D.
Entonces, esa es toda la que genera las direcciones. Miren lo fácil. Direcciones.append y aquí el iterador, que es un entero, pues lo paso a string con esta palabrita y le concateno el rayita D. Entonces ahí me van a quedar desde el 0D hasta el 50D en el caso mío, listo, porque estoy trabajando con 50, ¿vale? Si hubiera puesto 2000, pues hasta el 2000, entonces ahí me las generó. Hasta ahí, muchachos, solamente tendría del 0D al 50D, eso es lo que tendría en ese momento, y retorno direcciones. ¿Para dónde lo retorno? Pues lo retorno al código principal, ¿cierto? Entonces, ese ya me llegó aquí. Listo. Ahora, lista direcciones, ahorita va a valer lo que me devuelva asigna direcciones CDA. Listo. Entonces, y le mando esa lista. ¿Cuál lista? Pues la que les acabo de decir. Listo. Las direcciones del 0D al 50D. ¿Vale? Entonces, vámonos para asigna direcciones CDA. Listo. Nos vamos para asigna direcciones CDA. Y véala aquí. Esta es un poquito chicharronudita, ¿vale? ¿Qué hago aquí? Asigno aleatoriamente la dirección a los 10 CDAs, ¿vale? Pero acuérdense que todavía solamente tenemos el 0D, 1D, 2D, solamente el lado derecho, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo hice así? Porque no quería que le agregáramos todos los del lado izquierdo y se me hiciera mucho más grande la lista, sino que quería asignarle primero los CDA, ¿vale? Entonces, esto me va a asignar los CDA. Entonces yo cojo y coloco nombre CDA, arte de magia, es una cajita, y ahí le voy a meter CDA, ¿vale? Iterador es 0, mientras que iterador sea menor a 10, ¿por qué? Porque empiezo del 0 hasta el 9, ¿vale? Porque son 10 CDAs, ¿listo? Entonces, nombre CDA es igual a nombre CDA más el iterador convertido en string, listo, para poder concatenarlo. Entonces aquí en nombre CDA me va a quedar un string, listo. ¿Con qué? Con, por ejemplo, CDA6, listo, o CDA0, CDA1, CDA2, listo. ¿Y dónde lo voy a meter? Pilas. Digo, ubicación es igual a random.randRange. Eso me permite darle al programa, a la instrucción, mandarle como parámetros el número más bajito y el número más alto. Entonces yo le digo, asígneme un número, una ubicación entre el 0 y tamaño calle, pues que en el caso mío estoy usando el 50. ¿Listo? ¿Para qué? Para meter ese CDA. ¿Listo? Entonces, yo ya con esa ubicación que me sale, yo digo, A es igual a direcciones en esa ubicación. ¿Listo? Es decir, en una cajita cualquiera yo metí lo que había en esa ubicación. ¿Vale? Y después, este es un truquito que tienen que tener en cuenta para que no vayan a cometer errores. Si las 3 primeras letras de esa posición en la lista dicen CDA, yo no puedo asignar un CDA ahí. Entonces, si son diferentes a CDA, entonces le meto la ubicación, nombre CDA. Listo, meto el CDA. Digamos que estuviera asignando el 0, entonces metería el CDA 0. Aumento el iterador. Pero si ya había un CDA ahí metido, porque puede pasar, yo estoy haciendo esto hasta que asigne los 10. Listo, entonces si ya había un CDA ahí metido, entonces yo no le aumento 1 a los CDAs que asigné, sino que vuelvo a poner el CDA, digamos, le vuelvo a poner el nombre CDA, le vuelvo a poner el CDA solito. ¿Listo? Y arranco a preguntar otra vez. Es decir, él va haciendo ensayos. Y si me cayó, por ejemplo, el 29, él viene y mira, aquí ya hay un CDA metido, entonces no hago nada. Vuelvo, intento meterlo en otra parte, entonces genero otro aleatorio en ese rango y hago el ensayis. ¿Por qué? Porque puede haber el chiripazo de que me asigne un aleatorio 2 veces a la misma posición y yo no podía permitir eso. ¿Listo? Entonces así funciona esta, hasta ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué devuelve aquí? Direcciones 2. Perdónenme, de no, entonces en este continuamos porque ya necesitamos asignar los lados izquierdos. ¿Listo? Pilas pues. Entonces vamos a asignar.
Entonces vamos a asignar los lados izquierdos, muchachos. Miren pues, yo me invento una lista vacía que se va a llamar direcciones 2. ¿Listo? Y arrancamos aquí. En direcciones pues tengo la lista original, que ya me tiene los lados derechos y los CDA ya incrustados ahí, ¿vale? Entonces, yo lo que digo es, si direcciones tiene estas letricas, a través de recortar ese pedacito ahí, el string, si son diferentes a esas letricas, entonces yo le voy a agregar aquí. ¿Qué le voy a agregar aquí? Una dirección. ¿Listo? Tamaño de la dirección. Ahí voy a meter la longitud de dirección. ¿Por qué? Eso va a ir cambiando. Cada que yo agregue un lado izquierdo, la lista se me va a ir haciendo más grande, ¿vale? Y utilizo por aquí un auxiliar. Digo, auxiliar le va a llevar dirección en tamaño dirección -1 y a ese auxiliar le voy a concatenar la letra I para que me quede el lado izquierdo. Es decir, en la variable que se llama auxiliar, yo voy a tener esa palabrita, que es esa letrica, la palabra, digamos, de lo que es la dirección en este momento y le agrego la I. ¿Listo? Y entonces a direcciones 2 le concateno esa palabrita que ya se encuentra en auxiliar. ¿Listo? Entonces eso es si se cumple la condición de que no había un CDA, ¿vale? De que no había un CDA. ¿Listo? De lo contrario, entonces simplemente agregue la dirección, ¿vale? Ahí está. ¿Y qué devuelvo? Devuelvo direcciones 2, que ya es la lista completa con los CDAs y con los lados izquierdos. ¿Listo? ¿Dónde la devuelvo? Pues donde la habían llamado. ¿Listo? Entonces, ¿quién llamó a asigna direcciones? Asigna direcciones, la llamó por aquí el main. Entonces, mire que yo ya tengo ahí todas esas direcciones. ¿Listo? Yo ya tengo la lista de todo y la lista, primero de todo, del 0 al 50, solo la derecha. Luego le metí los CDA y después ya le metí los lados derechos, los lados izquierdos también, ¿vale? Muy bien, hasta ahí vamos. Entonces, ahorita, ¿qué tengo que hacer? Como me la piden como parámetro por allá, me piden que yo debo dar la lista de los CDA. Por aquí la tengo. Esta función tengo... Listo. Recibir como parámetro de entrada la lista de direcciones de los habitantes y la lista de los 10 CDA. Entonces ya lo tengo, ¿cierto? Ya lo tengo. Ya tengo la lista de los habitantes y la lista de las direcciones de los 10 CDA. ¿Listo? Entonces ahora sí puedo continuar. Voy a llamar la función que me saca la lista de los 10 CDA. ¿Y qué le voy a dar? Pues lista de direcciones, que es donde tengo toda esa vaina. ¿Listo? Y de ahí solamente voy a extraer las direcciones de los 10 CDA y la voy a meter en esta variable, esta cajita que se llama direcciones CDA. ¿Listo? Una vez haga eso, entonces ya tengo la lista de todas las direcciones en la lista de direcciones y ya tengo la lista de las direcciones de los 10 CDA en la cajita que se llama direcciones CDA. ¿Listo? Entonces vámonos para allá. Lista CDA. Esa es más fácil, la más complejita hasta ahora era la anterior. Entonces, direcciones CDA, lista CDA. Lista CDA es muy fácil, muchachos. Yo tengo por aquí una lista vacía, ¿listo? Que me dio por llamar la direcciones CDA y hago un recorrido para dirección en lista direcciones, que fue lo que me mandaron. Entonces, mire, posición CDA lo inicializo en 0. Si la dirección, esa en particular, la que está jalando por aquí el for, es igual a CDA, entonces yo digo posición CDA, llévele lista direcciones.index, es decir, la dirección donde lo encontró. Y a direcciones CDA, que es esa lista vacía que me inventé, le agrego, ¿sí?, la posición de ese CDA que encontró, convertido en string, y le agrego una rayita. Y seguidamente le pongo dirección. ¿Listo? Entonces ya eso me llena la lista de direcciones de los CDA y la devuelvo y ya puedo trabajar con ella. ¿Listo? Que era algo que necesito.
era algo que necesitaba, listo. Entonces, ¿por qué lo necesitaba? Pues porque eso me lo dice el enunciado del problema, muchachos. Listo. Entonces dice, recibir como parámetro de entrada la lista de direcciones de los habitantes y la lista de los 10 CDA. Ya tengo ambas cosas. Listo, entonces ahorita sí puedo continuar con el trabajito. Miren lo fácil que se hacía conseguir la lista de direcciones de los CDA. Listo. Entonces, devolvámonos para el código principal, que fue, digamos, desde donde nos hicieron el llamado a lista CDA, y continuemos ahí. Vamos por aquí, código principal, lista CDA. Entonces, ya en las direcciones de los 10 CDA me quedaron aquí, y simplemente lo que voy a hacer va a ser imprimir, para empezar a mostrar resultados. Listo. Para empezar a mostrar resultados, por aquí ya tengo en la consola, entonces le dije, la lista de las direcciones es la siguiente. Terran. Hago el forcito. Para cada dirección en lista de direcciones, imprímame la dirección, la 0D, la 0I, la 1D, la 1I, la 2D, la 2I. Por aquí ya me imprime que está el CDA, sigue la 4D, la 4I, Eso hizo todo. Listo, ahí está. Luego me hace una rayita, véala aquí. Las direcciones de los CDA son, y me muestra direcciones CDA, que fue la que me acabaron de devolver en la funcioncita que estábamos mirando. Listo. Luego hago otra rayita y ahí sí empieza la carne, muchachos, peluda, la cosa dura. Miras que no es tan dura. Dice, las direcciones asignadas a cada CDA son, pilas pues. ¿Cómo consigo las direcciones asignadas a cada CDA? Fácil, como estoy en el código principal, lo único que tengo que hacer es llamar a asigna empleo. Listo. Asigna empleo y le voy a mandar los parámetros que me dicen aquí en el enunciado del problema. Debo de mandarle, recibir como parámetro de entrada la lista de direcciones de los habitantes de los 10 CDA. Y la lista de los 10 CDA. Entonces, ¿yo qué le voy a mandar aquí? La lista de las direcciones de los 10 CDA, vean aquí, y la lista de direcciones total. ¿Listo? Y después de que eso me lo devuelva, yo digo, imprímalo. Pero entonces vamos a ver cómo se hace asigna empleo. ¿Listo? Vámonos para allá y busquemos asigna empleo. Tun, 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 tun. Véalo ahí. Pilas pues. Aquí estaba conversando con otro profe y teníamos no sabíamos cómo resolver esta vaina, porque el enunciado del problema decía retornar una lista para cada CDA con todas las direcciones de las personas que debe atender. Entonces, como debo devolver una lista por cada CDA, pues ¿qué dijimos? No, pues arranquemos una lista vacía. Entonces, la lista que devuelva las direcciones del 0, pues llamémosla CDA 0. ¿Y es igual a qué? ¿Cómo es en la sintaxis? Pues abro y cierro corchetes. Entonces, esta es una lista vacía que se llama CDA 0, una lista vacía que se llama CDA 1 y así sucesivamente. Y esto sí está muy fácil, muchachos. Pilas pues. Esta era fácil. Para cada dirección en lista de direcciones que me la entregaron, listo. Pilas pues yo lo que hago. Asignado es igual a CDA más cercano y mando como parámetros la dirección, las direcciones de los CDA y la lista de direcciones. ¿Cómo así? Sí, estoy llamando otra función, dividir y conquistar, muchachos. Cuando yo hago el llamado allá, aquí me va a devolver el CDA asignado. Listo. Ah, no, pues la berraquera. Sí, pero la función hay que hacerla, ¿cierto? Después de que me lo devolvió, entonces ya este resto, esta dejémosla aquí pendiente en remojo para mostrarles ahorita cómo funciona. Pero por ahora les digo, si el asignado era el CDA 0 y la dirección era diferente a CDA 0, entonces agréguele una dirección a la lista de CDA 0. Ahora, si el asignado era igual a CDA 1 y la dirección era diferente a CDA 1, entonces mándelo para allá, para agregárselo al final a los del CDA 1 y así sucesivamente con todos. ¿Listo? ¿Vale? Y por último, como yo debería devolver solo una lista, entonces coloqué arte de magia, CDAs con clientes es igual a, y cada elemento de estos se lo mandé por parámetros, lo devolví y retorné eso. Listo. Eso era todo lo que había que hacer.
Entonces, miren, póngale bastante cuidado a esta partecita, muchachos. Yo aquí primero me inventé las 10 listas, ¿sí? Y dije, CDA 7 era igual a una lista vacía, CDA 8 igual a una lista vacía, CDA 9 igual a una lista vacía, desde el 0 hasta el 9, ¿sí? Y empecé a agregarle elementos a esa lista dependiendo de si le pertenecían o el más cercano era el 1 o el más cercano era el 2 o el 3 o el 4. ¿Y de dónde saqué esa información? Pues esa información me la devolvió esta funcioncita que se llama CDA más cercano. ¿Listo? CDA más cercano. Entonces, cuando yo ya tengo todas esas listas llenas, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué las voy a tener todas llenas? Porque ya se me acabó el for. ¿Listo? Cuando yo termino aquí, entonces ya las llené todas. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente digo, CDAs con clientes es igual a, y mando cada elemento de esta lista, es una listica de estas, ¿vale? La que fui llenando aquí. ¿Listo? Y eso es lo que yo devuelvo, CDAs con clientes. Entonces, ahí en esa parte, yo ya tengo esto. Las direcciones asignadas a cada CDA son CDA 0, tan, CDA 1, tan, CDA 2, tan. Listo, ahí está. El CDA 0 tiene las siguientes direcciones, el CDA 1 tiene las siguientes direcciones. ¿Sí? ¿Dónde me imprime eso? Pues por aquí, donde lo mandé a llamar. Las direcciones asignadas a cada CDA son, véalo aquí, las direcciones asignadas a cada CDA son, y ya empieza a moverse entre los elementos de la lista y me va diciendo uno por uno. CDA, le pego con contador, entonces CDA 0, CDA 1, CDA 2, CDA 3, CDA 4, tal, tienen las siguientes direcciones y pues mando las direcciones que están ahí en ese elemento. Listo. Entonces por ese lado al pelo. Pero volvamos allá a funciones de la semana 4. Miren que yo aquí hago un llamado a otra función. CDA más cercano. Es que ese era el duro, No, CDA más cercano era el duro. Pues vamos a buscar CDA más cercano a ver qué era lo que tenía. CDA más cercano era suave, muchachos. Era simplemente yo coger la posición de el elemento y la posición del CDA, hacer una comparación. ¿Listo? Hacer una resta. Y a esa resta sacarle el valor absoluto. ¿Listo? Entonces, por ponerle un ejemplo a ustedes aquí en español. Si yo tengo un elemento aquí en la 35, supongamos que esa fuera la 35, y tengo el CDA por allá en la 42, yo resto 35 menos 42 o 42 menos 35, cualquiera. Yo le saco el valor absoluto y me da la distancia que hay aquí, ¿vale? Entonces yo lo que voy haciendo es, busco, esto es un truquito, miren, yo coloco CDA asignado y lo coloco en 0. Número de dirección es igual a la lista de direcciones punto index, acuérdense que lo hicimos, eso nos devuelve la posición de la dirección. ¿Y de dónde salió la dirección? Mire que me lo habían mandado. Listo. Entonces, yo aquí arranco un truco. Yo coloco dirección más corta, la más cerquita. Yo le pongo que es 2000. Listo. Y empiezo para cada CDA en direcciones CDA, busque la posición del CDA, convierta en entero esa partecita cortadita que tiene, corto ese pedacito, listo, y después nombre CDA es igual a CDA en la CDA.find, listo, esta vaina, entre paréntesis, vamos a encontrar ese guioncito, listo, y le sumo una, ¿vale? Entonces, como ya quedó con la posición del CDA y ya tenía también el número de la dirección, yo lo que hago es, si el valor absoluto de número de dirección menos posición CDA es menor a más corta, es menor a 2000, siempre va a ser que sí la primera vez, entonces más corta se convierte en eso. ¿Listo? Y CDA asignado le lleva el nombre del CDA. ¿Listo? Y vuelvo a hacer el ciclo, porque después voy a comparar contra otro CDA y después contra otro CDA y al final, ¿cuál me va a quedar almacenado ahí? La dirección más corta.
Entonces, ¿yo qué tengo que devolver, muchachos? Cuando me llaman a mí como función que me llamo CDA más cercano, ¿yo qué tengo que devolver? Yo devuelvo el CDA asignado. ¿Listo? ¿Y a quién? Pues al que me llamó. ¿Listo? ¿Y quién me llamó a mí? Pues esa función grandotota que tenía allá donde estaba armando las listas. Esa fue la que me llamó. ¿Sí? Y como yo ya le devuelvo el CDA asignado, entonces allá es donde yo empiezo a hacer los if y el if. Si era el 1, el CD asignado, pues entonces agréguele un elemento a esa lista. Si era el 2, agrégueselo a esa lista y así sucesivamente, a esta de aquí. ¿Listo? Esta fue la que me llamó CDA más cercano. ¿Sí? Esta fue la que me llamó. Entonces, ¿dónde queda? En asignado. Entonces, pilas. Pilas pues, vamos a recapitular. Para cada dirección en la lista de direcciones, yo voy y miro a ver cuál fue el CDA que me asignaron. ¿Sí? ¿Y cómo así? Sí, lo que les acabo de mostrar. Esta partecita de ahí, CDA más cercano de esta función, mire lo chiquitica, casi todos son comentarios. Es puro manejo de cadenas, muchachos. Puro manejo de cadenas. Esto. Y el truquito es, para encontrar la dirección más cerquita, yo le resto el uno al otro y saco el valor absoluto y me da esa distancia. Entonces, siempre voy a ir mirando si la nueva distancia, porque yo estoy comparando contra cada CDA, cada que encuentro un CDA yo comparo, ¿sí? Entonces, si la distancia con ese CDA que yo estoy comparando es más cortica que la anterior, entonces cambio la anterior por esta. La más corta ahorita es esa. ¿Listo? ¿Vale? Solamente en ese caso. Pero si me dio que con el CDA que estaba comparando había una distancia más larga, pues yo no me pongo a cambiarlo. Listo, dejo eso. Entonces, al final, en CDA asignado, siempre me va a quedar el nombre del CDA que le quedaba más cerquita. Listo. Entonces, era simplemente hacer una resta ahí. Ahí está. Listo, entonces ya tengo los CDA asignados. Vámonos para acá. Entonces, mire, ya lo puedo mostrar. La lista de las direcciones, el CDA tiene las siguientes direcciones. Ta, 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 ta. Entonces devolvámonos para el archivo principal. Listo, main. Entonces el CDA tal y tal tiene las siguientes direcciones. Simplemente lo que yo hago ahí es mostrar CDA. ¿Sí? ¿Cómo así que mostrar CDA? Sí, porque acuérdense, estoy en un for que me va sacando elementos de una lista. ¿Y cuáles son los elementos de esa lista? En este caso particular son una lista. Entonces, si yo le digo que me imprima esa lista que me muestra esto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso la lista tiene un elemento, en este caso la lista tiene 3 elementos y así sucesivamente. ¿Vale? Eso es lo que me va a mostrar ahí. Ah, no, listo, la berraquera ya casi. Y la última, si era mamey, esa sí era la más fácil del mundo. Mire, entonces le dije, imprima, raya, imprima, las citas asignadas a cada CDA son, las citas asignadas a cada CDA son, y arranca. Las citas asignadas al CDA 0 son, las citas asignadas al CDA 1 son, ta, 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 ta. Esa sí es muy fácil, pues, muchachos. Asignar citas, llamo a asignar citas. Inclusive ni siquiera devolví nada, lo mostré ahora mismo, ya tengo el print. Miren, asignar citas, vean lo fácil que era, muchachos. Asignar citas. Asignar citas lo que hace es, como yo recibí los CDAs con clientes, listo, es decir, yo ya recibí esta información de aquí, entonces lo que hago aquí es, inicializo un contador en 0, ¿vale? Y digo, para cada CDA en la lista grandota de CDAs con clientes, entonces coja citas, va a ser igual a lo que me devuelva por aquí una función. Listo. Ah, ¿y cuál función? La función que se llama citas CDA. ¿Y qué dice citas CDA? Dice, empiece una lista, lo mismo que hicimos ahora, vacía. Cantidad, llévele la longitud del CDA. ¿De cuál CDA? Pues del que me llegó aquí como parámetro. Contador lo empiezo en 0, día lo empiezo en 1, hora lo empiezo en 0, minuto en 1. Mientras que el contador sea menor a cantidad, porque voy a contar que solamente puedo hacer hasta 15 citas por día, acuérdense. Entonces yo voy contando. ¿Listo? ¿Cuántas citas tengo asignadas? Eso ya lo tengo aquí. Yo tengo que asignar esta cantidad de citas. ¿Y eso dónde me lo da? Pues la longitud de esa lista que me llegó ahí. Entonces ya el resto es muy fácil. ¿Listo? ¿Qué hago ahí? Miren pues, me invento una variable que se llama elemento. ¿Listo?
Entonces, en esta variable que se llama elemento, yo voy a meter día convertido a cadena. ¿Listo? Le concateno el guioncito, porque yo tengo que cumplir con lo que me están pidiendo. Decía, el día, guioncito, listo. Le concateno la hora, listo, en este caso arranca en 0. A eso le concateno, bueno, la hora convertida pues en cadena, ¿cierto? En string. Le concateno el dos punticos para que me salgan dos punticos. Y le concateno el minuto convertido en string. Entonces mire lo que hago ahí. A citas, que es esta lista vacía, le agrego elemento. Entonces le voy a agregar, en este caso, el 1-0-2.0. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene elemento, véalo ahí. ¿Listo? Ahí está. Ahora pregunto, si la hora es igual a 4 y el minuto es 40, ¿qué quiere decir? Que me gasté ya todo el día. ¿Listo? Entonces tengo que volver a inicializar minuto en 0, hora en 0 y el día lo aumento en 1. ¿Vale? Entonces si estaba en el día 1, ya quedó en el día 2. Si estaba en el día 2, ya quedó en el día 3. Y así, y arranca desde el minuto 0 y la hora 0. De lo contrario, si el minuto es igual a 40, entonces, ¿qué pasa? Pues que tengo que volver a arrancar en 0 y le aumento 1 a las horas. ¿Listo? Y si no, simplemente al minuto le agrego 20. Le aumento 1 al contador, ¿sí? Y lista la vuelta. Vuelvo y pregunto, ¿cuántas veces lo hace esto? Pues tantas como sea la cantidad de elementos que haya en la lista. Es decir, de cuántos elementos habíamos mandado aquí por parámetro. ¿Vale? Entonces, ese es el de la asignación de las citas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que mandamos nosotros aquí? La lista de elementos de un solo CDA. Suponiendo que mandáramos la lista del CDA2, entonces mandaríamos 1, 2, 3, 4. ¿Y ese entonces cuál sería? Vamos a ver el 4. Las citas del 4 son día 1, hora 0, minuto 0, día 1, hora 0, minuto 20, día 1, hora 0, minuto 40. Listo. Pero hagamos uno largo. Mire, llegó hasta el día 1, hora 2, minuto 20. Listo. Ahora, si yo quisiera cambiar esto para que se me llenara de días, pues por allá donde le puse que eran 50 nomás, él simplemente le cambio ese numerito, se lo cambio por un 2000 y listo, ahí quedan todas. Vale, entonces, muchachos, eso es todo. Obviamente lo explico muy rápido porque pues no me voy a quedar aquí toda la noche, pero pues ahí les mostré cómo fue que yo lo resolví. Ojalá pues que si pueden usar parte del código lo utilicen, le tomen pantallazos, lo entiendan. Ahí solamente había una que era medio enredadita, y tenía que ver con el manejo de las cadenas. ¿Listo? Que era la que me hacía esta partecita, es decir, la que me le asignaba las direcciones de los más cercanos a cada CDA, porque ahí yo manejo un tema matemático pues muy básico que es el valor absoluto, pero sobre todo el tema del manejo de las cadenas de caracteres. Ya esto otro es pues una carpintería ahí de primero de primaria, y listo, y ya con eso termina la ejecución del programa, muchachos. Entonces, hágale pues, ahí les quedó todo masticadito, casi pues que se puede decir que se las hice, mejor dicho, se las hice. Utilícenlo para que aprendan, ¿vale? Que es lo que me importa, que aprendan, más que notas y nada de eso, lo que me importa es que me aprendan, que lo terminen de escribir basándose en lo que ya les acabo de mostrar y cómo funciona. Y listo, y me lo manden. Acuérdense que tienen plazo hasta el martes a las 11:59 de la noche. Bueno, muchachos, que disfruten el fin de semana. Un abrazo, chao.